En contrapunto de las dos orillas, volvemos con una conversación con León Valencia y Ariel Ávila sobre la lista de 61 candidatos delincuentes que ellos califican al Senado y al Congreso de la República, liderados por los principales partidos. Vamos a analizar por qué pusieron a estas 61 personas en esa lista negra por la que una gran parte de los colombianos van a votar desafortunadamente. El cartel de la toga sigue vivo en cuerpo ajeno, el cartel de Odebrecht sigue vivo en cuerpo ajeno y la parapolítica sigue viva en cuerpo ajeno. Por ejemplo, el ñoño Elías lanza a su socio José Tous al Senado por el partido de la U, que además está cuestionado cuando fue director del ICBF por diferentes casos de corrupción. Por ejemplo, Richard Aguilar tiene cuestionamientos por el PAE, por el programa de alimentación escolar. ¿Se roban la plata con la que los niños se tienen que alimentar? 11 clanes pueden tener en este momento el 40% del Congreso. Clanes que no tienen en realidad ningún planteamiento hacia el país, ni se preocupan por la institucionalidad, por la democracia, por la economía, por el desarrollo, que están es por intereses particulares para su región en un entramado clientelista o para ellos mismos. ¿Qué partidos están esos 61 delincuentes? En la mayoría de los partidos. Se escapan unos pocos que son los que han estado excluidos del poder y que no tienen esos clanes. Cambio Radical es el que más tiene. Está el partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador, está el Centro Democrático. Los peores ejemplos, Cambio Radical. No, pues lo peor es que Cambio recoge mucha parte de esos clanes y sobre todo que los clanes siempre tienen el olfato de ir hacia donde la posibilidad del poder y como digamos, Vargas Lleras aparece en las encuestas, no punteando en las encuestas, pero punteando en un aspecto. Siempre que preguntan, ¿quién va a ser el próximo presidente? Dicen, Vargas Lleras. Entonces ellos, con la idea de que deba ser el próximo presidente, la mayoría fueron a pedir canoa. Casi todos los partidos políticos entonces tienen estos candidatos y candidatas cuestionados, y aquí hay dos fenómenos de fondo. Los partidos políticos no hay quien los controle y no tienen ningún filtro, esto es como una fábrica de avales, y por otro lado la ciudadanía no castiga. Muy seguramente veremos que la mayoría de estos, como lo he dicho, 42 por lo menos, tienen altas probabilidades de salir elegidos. No hay una censura social, es decir, la ciudadanía no se niega abiertamente a votar por ellos, no los excluye, no los critica. Y esa es la primera razón. Y la segunda es la alcahuetería de los partidos políticos. Los directores de los partidos se han vuelto cómplices de todos estos clanes, porque cuando ya un candidato de esos llega al Congreso y luego va a la cárcel, pone un hermano, una hermana, un primo, o pone el amigo más cercano que le tiene toda la lealtad política, y ese es el entramado de clanes. Y entonces los directores de los partidos va uno y les dice, mire, esto hace parte de una gente que tiene una herencia muy oscura. Y dice, pero no hay delitos de sangre. Estamos en un proceso de corporatización de la democracia colombiana. Que 11 familias controlen el 35% del Congreso en un país de 48 millones de habitantes, esto está bien para el Principado de Mónaco o para un país de 1 millón de habitantes, pero esto es un proceso muy complicado. Por ejemplo, los Char aspiran a sacar 11 representantes a la Cámara y 4 senadores, o los Géneco, 2 senadores y 4 representantes a la Cámara. Así es muy difícil construir democracia. Está vivo el clientelismo, está viva la corrupción, y esto es un costo muy grande que va a tener la democracia a futuro. Los clanes políticos controlan las regiones y determinan las elecciones presidenciales. Y aquí al principio se ilusiona a la gente con los votos de opinión. Entonces dicen, no puede, al principio de las campañas marcan en las encuestas algunos outsiders, alguna gente de fuera, alguna gente que tiene ideas para gobernar el país, pero cuando llegan a las elecciones parlamentarias y después de las elecciones parlamentarias quedan 2 o 3 de esos ligados al clientelismo vivos. Y cuando dicen, oiga, ¿qué va a determinar la campaña presidencial? No, los votos de la costa, dicen siempre. Pues los votos de la costa son los votos de estos clanes políticos, son los que determinan las elecciones. Todo el último tramo de la campaña electoral presidencial se concentra en la costa, porque esos son votos que pueden dirigir hacia una candidatura y pueden determinar un triunfo. O a veces algunos fugas
van hacia Antioquia y hacia el eje cafetero, también en entramados políticos muy complejos. ¿Hay alguna posibilidad de que reaccione el electorado que no está vinculado a esos partidos que representan los clanes? Pues hay reacciones momentáneas del electorado y sobre todo el electorado urbano. Lo vimos cuando la ola verde en el 2010, que uno decía, la ilusión fue muy grande, porque está reaccionando el electorado, los jóvenes y los de las ciudades. Y bueno, ahí falló el candidato mucho, reconoció el mismo Mocus sus fallas como candidato, pero en el último tramo de la campaña ya contra Santos y contra la maquinaria del gobierno de Uribe detrás, acabaron con esa ilusión. Entonces, ahora estamos con la ilusión también, porque el 52% de los votos o del registro en las encuestas se lo llevan candidatos distintos al aparato tradicional. Entonces uno dice, están Fajardo, Petro, anteriormente cuando estaba Robledo, Claudia López, está también Piedad, están todos estos candidatos. Si uno sumaba, tenían como el 50%. Sí, pero de ese 50% se pierde el 80% porque no llega al umbral. En el tramo final, entonces quedamos otra vez en manos de los clanes. Y ese es el punto triste de la política colombiana. Colombia está en un proceso lo suficientemente complejo y lo suficientemente determinante para el futuro de este país, que nosotros lo que hacemos es entregarle esta información a la ciudadanía para que tenga un voto informado y para que pueda hacer un análisis crítico de sus candidatos y de la lista de los candidatos. Nosotros no negamos, por ejemplo, que en Opción Ciudadana o el Cambio Radical pueda haber 1 o 2 candidatos decentes, pero votando por esos candidatos decentes arrastran todos los otros bandidos que están detrás de esa lista. Así que nosotros esperamos que la ciudadanía haga un análisis crítico. Esta labor de la Fundación Paz y Reconciliación es sencillamente entregarle a la ciudadanía una información para que ellos lo trabajen y decidan un voto. Lo que pase en las próximas elecciones marcarán 30 o 40 años de vida republicana de Colombia. Y hay una reacción de los políticos fuerte, de los partidos, de los directores, justificando con ese cuento siempre viejo de que no hay delitos de sangre. Y de los propios, implicados, hay una ofensiva dura acusándonos de parcialidad, acusándonos de que nosotros lo que hacemos es una lista exclusiva para unos y no mencionamos otros. Nosotros metimos a las FARC sabiendo que tiene un nivel de legitimidad su presencia en el escenario político porque firmó un acuerdo de paz y porque ese acuerdo de paz la autoriza para participar en política. Pero los metimos incluso como un apartado especial de esa lista diciendo, estos señores también tienen unos cuestionamientos por su proveniencia de la guerra y tienen, digamos, un compromiso de pasar por la justicia especial para la paz. También son altamente cuestionados en la opinión pública y los metimos precisamente porque nosotros no tenemos compromiso con nadie. Nosotros lo que hacemos es expurgar todos las listas y ver qué gente ha sido cuestionada. Aquí hay que decirle a la ciudadanía, tome la información, analícela críticamente, vaya, compárela, contrástela, pero ahí está una información que nosotros les damos.